Ok, vamos a ver. Entonces tenemos ya lo que es la animación de texto y vamos a ver un poco acerca de lo que es animación de vectores. Los vectores pueden hacerse desde aquí, desde After Effects, o pueden hacerse desde un programa externo, el cual pues puede ser Illustrator. En este caso siempre vamos a hacer una pequeña práctica muy sencilla para que vean nada más que se puede hacer animación también de vector. Desde Illustrator, por ejemplo, puedo hacer vectores de cualquier tamaño, ¿no? Yo siempre recomiendo hacer una plantilla del tamaño del video que esté manejando. Por ejemplo, si vamos a hablar de píxeles, siempre trato de hacer una plantilla con las dimensiones de la composición principal para saber más o menos en qué dimensión estoy animando. En sí, pues no sé, querramos hacer algo tan sencillo y simple como, sé, un círculo. Y este círculo, pues vamos a tratar de pintarlo de algún tono en específico, quitar su línea y pues nada, simplemente una animación sencilla de círculos apareciendo como en rotación. Este archivo va a tener que guardarlo, por ejemplo, aquí en los ejemplos de estos tutoriales que estamos haciendo. Y nada, yo siempre guardo una versión anterior para poder tener compatibilidad con otras computadoras. Y nada, vamos a ver si podemos hacer otra composición. Aquí tenemos carpetas. No hemos hecho una animación en vectores. No, hay que hacer una nueva carpeta con clic derecho aquí, nueva carpeta y ponemos vectores, ¿no? Hacemos una nueva composición con control N y nos marca una nueva composición. Vamos a darle unas dimensiones similares a 1000 por 1000 y vamos a importar el archivo de Illustrator desde nuestro interfaz de Windows. Ya estamos en la carpeta de Windows, vamos a elementos y vectores y encontramos a círculo, ¿no? Círculo lo vamos a tratar de proyectar a importar aquí dentro de los archivos o los elementos de animación y vamos a tratar de ponerlo aquí en lo que es por ejemplo, vectores, ¿no? Y aparte, composición uno pues vamos a hacerle un cambio de carpeta en el cual pues lo tengamos adentro de animación porque vamos a hacer una pequeña animación. Bueno, esta composición uno la puedo cambiar nombre, pues diciendo que es un círculo y este círculo vamos a darle doble clic. Es esta composición de 1000 por 1000. Vamos a insertarle este vector llamado círculo, ¿no? Y cuando se inserta, pues se ve algo así. Si ven, se exporta con las dimensiones del archivo original, es decir, con 1920 por 1080. Entonces, a este círculo, pues sí, es posible moverlo, transformarlo y demás, pero siempre va a ser desde el centro del archivo original de Illustrator. Quería ponerles ese ejemplo porque, pues, ¿qué tal si yo quiero hacer una composición como esta, no cuadrada, y yo tengo un formato de archivo rectangular? No compaten exactamente y, pues, bueno, si quiero hacer animación de estilo así como digamos pues transformaciones en diagonal, ¿no? Como las que se pueden hacer, por ejemplo, si yo despliego la flechita del vector círculo y hacer como digamos un juego ahí de escala, le quito la llavecita esta para poder deformarlo en sus dimensiones. Entonces la deformación va a ser a través del centro de la imagen, más bien del centro del archivo original y pues nada, no va a coincidir con lo que es el formato cuadrado de lo que es la composición. Entonces si queremos corregir eso, a lo mejor podríamos hacer digamos, un recorte del archivo original, ¿sí? Podemos hacerlo desde aquí, desde el archivo de Illustrator. No puedo clicar porque está el zoom atravesado, pero puedo ponerle Alt A y ahí está, ajustar documento, ¿no? Y editar mesa de trabajo, ¿no? Esta puede ser recortada para que las dimensiones de ancho del archivo sean ahí está casi, pues de 1000 por prácticamente 1000. Si no quieren tener problemas, pues el chiste es que desde el archivo nuevo creemos las dimensiones que coincidan con lo que es la composición, ¿sí? Entonces hay que tener muy bien planeado qué es lo que vamos a hacer. En una animación no podemos dejar de lado detalles como es, porque a veces causan problemas de sincronización. Entonces yo pongo el vector aquí y lo exporto de alguna forma como un nuevo círculo 2. Círculo 2. Luego entonces vemos que cuando yo voy a After Effects e importe círculo 2, aquí en vectores, si yo lo transporto para acá, va a tener diferentes dimensiones, va a ser incluso pues de un tamaño distinto y se va a acomodar mejor a la composición sobre la que estoy trabajando. Entonces eso es lo importante. Luego los vectores también se les puede modificar lo que dijimos, que es el centro, por así decirlo, de su rotación. Por ejemplo, ¿qué tal si quiero hacer como una especie de animación tipo flor, así como unos pétalos, ¿no? Esto podría ser, más bien podría ser útil el poder cambiar el centro del objeto. Entonces este centro de objeto puedo modificarlo con esta herramienta que viene aquí arriba que llaman herramienta panorámica, ¿sí? Con la cual yo puedo desplazar el centro, con Shift lo llevo de manera recta a 90 grados
y lo puedo llevar, pues, por ejemplo, para acá abajo, ¿no? Pero bueno, el archivo me quedó así de grande. Yo quisiera que el pétalo fuera más pequeño. Entonces, con escala, yo puedo ir a las propiedades de escala aquí en transformar y reducirlo en un cierto porcentaje, ¿no? Pero se va a reducir, como pueden ver, con el nuevo centro que aplicamos. Entonces, nada, eso es lo interesante de la manipulación de vectores. Siempre hay que tener en cuenta el centro, las dimensiones del mismo. Entonces, vamos a ver, acomodar un poquito esto con las propiedades de posición, subo en Y más o menos me queda lo que intenté. Es una especie de centro fuera de hecho, el centro está un poco fuera, está desplazado, lo voy a mover un poquito con esa herramienta de panorámica y voy a poder ponerlo, por ejemplo, aquí un poco más cerca de la orilla. Y ahora desplazo con el mouse normal, dando el clic aquí en la herramienta de selección y voy un poco más para abajo para hacer mi animación estilo 6 pétalos. Entonces a este le puedo hacer transformaciones ya en la línea de tiempo. Si quiero modificar la línea del tiempo, ya dijimos que control K me ayuda a modificar las propiedades de esa composición en la que estoy editando. Entonces quiero que sea nada más de 5 segundos, ¿no? Aceptar. Ah, no, son 6 pétalos, serían 6 segundos. Ahí está. Entonces esta parte de este vector pues tiene esos 6 segundos de holgura para hacer su desplazamiento. Ahora vamos a las propiedades de animación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una rotación en el primer segundo, de aquí a aquí, yo tendría que poner una rotación inicial con un clic aquí en este reloj. Se hace un frame, me voy al segundo siguiente y hago otro frame con este icono de agregar, quitar fotograma. En este caso voy a hacer que haga una vuelta a lo mejor de 45 grados. No, ¿cuántos son? Entre 6 sería 60 grados. Entonces la animación va a hacer ese movimiento de traslación por medio del centro que yo modifiqué en esta parte, ¿no? Pero quiero que se quede digamos, un duplicado, ¿no? Que cada vez que esté girando, pues se quede el pétalo anterior. Entonces yo tendría que hacer un control D, o sea, duplicar este círculo 2 y entonces hacer esto, ¿no? Cuando vaya esto para acá, el primer círculo, ¿no? Vamos a llamarlo aquí, vamos a cambiar nombre, 1. Este es el primer círculo, este no va a tener animación porque pues no es necesario que se mueva. Le podemos quitar los frames y yo los selecciono con selección cuadrada y los quito, simplemente los borro. Y luego este es pétalo 2, lo voy a cambiar el nombre, sería el 2. Y entonces en lo que se mueve uno, el otro se queda estático, ¿no? Luego avanza la animación, hago un control D y al tercero, aquí ya puso automáticamente el nombre número 3 a esta capa. After Effects detectó que estoy haciendo una secuencia. Pues simplemente desde ese punto voy a tratar de abrir las propiedades, irme exactamente con las flechas de la izquierda que se trata de transportar entre frame y frame. Me transporto al último y desde aquí hago otra transformación. Simplemente yo quito este primer frame que utilicé, lo voy a quitar. Y ese será mi frame inicial para la capa 3 y va a ir al segundo 2 una rotación nueva de 120 grados, ¿sale? Entonces lo que sucede es que al principio pues, se van a ver las tres capas. Lo único que necesito sincronizar es cuando se ve una y cuando no se ve la otra. Por ejemplo, en el primer segundo se va a ver la capa número 1 y mientras la capa 2 se desplaza. Y aquí en esta parte, la capa 3 no se tiene que ver, ¿vale? En toda esta parte anterior. Entonces le doy Control Shift D para hacer un corte y esta primera parte la quito para que no se vea el pétalo del principio, ¿no? Entonces se hace una animación de tres primeras capas. Luego llego al segundo 2. Voy a irme aquí en las propiedades de transformar. Voy a irme a desplazar un poquito con los símbolos de ir al fotograma siguiente o anterior. Voy a irme al fotograma siguiente. Aquí en este punto doy un control D para duplicar. Después a este quinto frame ya le voy a hacer un control shift D y voy a quitar esta primera parte de aquí, ¿sale? Esta capa número 6 la voy a transformar, voy a hacer una rotación también. Voy a quitarle este primer frame que está aquí y desde el segundo 2 al 3 le voy a hacer otro giro, ¿no? Aquí a rotación le voy a aumentar otros 60 grados, son 180, ¿sale? Entonces ya se puede ver cómo se desplaza la animación. Vamos a terminar esto nada más para que esté concluido. A este último frame voy a transportarme con las flechas de ir a fotograma siguiente. En la capa 6 hago un duplicado. Control Shift D para recortar la primera parte de aquí. Luego a esta capa número, es que se autonombró 8, no sé por qué, debería ser 7, pero bueno, igual no sirve. Voy a quitarle el frame que estaba aquí anteriormente y me voy del segundo 3 al 4, sumándole 60, serían 240. Entonces esto se ve que ya se desplaza. Me voy a transportar al siguiente frame, la capa 8, va a ser un duplicado. Control Shift D para cortar esta cola de aquí. La capa
10. Ah, ya entendí, pues cuando hago un corte, control shift D, pues se hace una capa nueva. Pues por eso estamos saltando de dos en dos, pero no importa. El nombre ahorita de las capas no es tan importante. A esta siguiente capa, que es la 10, le voy a quitar el primer frame y también voy a hacer una animación del segundo 4 al 5, ¿no? Y aquí hago un fotograma nuevo y voy a modificar la rotación. Sería 300, ¿sale? Entonces ya la animación fluye del sentido A al B. ¿Cómo puedo hacer una previsualización? Dijimos, si yo doy clic a esta flecha de aquí, que es reproducir, detener procesamiento, ¿sale? Para hacer la vista previa de esta animación. Bueno, si no funciona, pues le damos espacio y ahí se ve cómo avanza la animación de segundo a segundo. Y bueno, como dijimos, creo en el video pasado, cómo le puedo añadir a esto una especie de blur para que se entienda que el movimiento está surgiendo, ¿no? Si me voy aquí a los filtros que están aquí, este lado de efectos y ajustes se llaman, y busco un desenfoque de tipo radial, desenfoque radial, y se lo aplico a esta capa número 2. Con ella voy a jugar. Vamos a ver si vamos abriendo los diferentes ajustes del efecto que le acabo de meter. Este desenfoque radial, yo lo encontré con las flechitas. Ya una vez incrustado sobre la capa, pues se encuentra en la flechita de efectos, ¿no? Entonces puedo encontrar el nivel de desenfoque que tiene. Ahorita está en 10 por default y centrar el centro del desenfoque está en la coordenada 500, 500. Entonces, si le voy añadiendo más nivel de desenfoque, se va a ver que se va a desenfocar, pero desde el centro de el vector, ¿sale? Y no desde el centro de este otro lado, que es el centro de toda la flor. Esto lo puedo desplazar. Por ejemplo, si yo doy un poco de giros, ajustes al parámetro, voy a poder encontrar que puedo cambiar el centro, ¿no? Del desenfoque radial. Entonces yo cuando haga mi desenfoque va a ser a través del centro que se toma de referencia como el centro de la composición de la flor. Entonces aquí ya puedo ir jugando, ¿no? Entonces cuando haga este movimiento, pues el desenfoque va a iniciar desde un nivel cero. Aquí active ya un relojito para hacer un primer frame. Aquí va a llegar a su máximo esplendor el desenfoque, por ejemplo un 6. Y ya cuando llegue aquí va a empezar a hacerse más pequeño y va a hacerse cero otra vez. Entonces se ve el movimiento de desenfoque. Zoom. Y entonces a cada uno de estos diferentes capas yo tendría que ponerle un filtro de desenfoque diferente. Y es lo que es un poco ineficiente, pues tendría que estar haciendo otra vez el filtro de desenfoque, otra vez ajustando el centro de cada uno y otra vez todas las instrucciones. Entonces es mucho mejor hacer una composición donde solamente se anime uno de los pétalos y ya nada más repetirlo varias veces en la composición, lo que es la línea del tiempo, ¿sí? Entonces es mucho más eficiente si yo hago control N para un nuevo fotograma de pétalo. Vamos a planear bien cuáles van a ser las dimensiones de este. Supongamos pues las mismas. Vamos a darle control N en 1000 por 1000 y aceptar. Vamos a traernos de la pestaña aquí, en estas dos flechitas de aquí arriba a la izquierda. Vamos a cambiarnos a la pestaña de proyecto y vamos a arrastrar el vector llamado círculo 2. Está a 1000 por 1000, ¿sale? Y con él vamos a jugar. Vamos a ver si podemos hacer un cambio de centro con la herramienta panorámica, ¿sale? Se lo ponemos aquí. E incluso las dimensiones del objeto las vamos a tratar de, ¿cómo se llama? A modificar. S, la letra S en el teclado es el atajo para llegar a las propiedades de escala. Entonces simplemente oprimí S y ya me transportó a la escala. Entonces yo reduzco un poco el tamaño del pétalo porque necesito hacerlo, pues la rotación de 60 grados no me va a salir si lo hago desde otro modo, ¿no? Más grande el vector. Entonces, más o menos esa es la parte. Yo voy a probar con R para sacar las propiedades de rotación. Voy a rotar unos 60 grados y veo que queda incompleto mi vector. Entonces, en posición con P, me voy un poquito más para acá, ¿vale? Entonces, si yo voy R a 0 grados, el vector me queda así. Si doy 60 grados, me va a quedar así. Perfecto. Entonces, simplemente hago una animación de rotación. Entonces, desde el primer frame, esto va a ser 0 grados. Pongo un relojito. Al siguiente segundo, esto va a ser un clic a otro frame y le doy 60 grados. Como nota, también los cambios o más bien la inserción de frame se puede hacer si yo directamente modifico una de las propiedades, ¿no? O sea, si yo modifico aquí a 60, se crea un frame automáticamente. Entonces aquí está la animación de 0 a 60, ¿no? Luego yo tendría que incrustarle el efecto que dijimos. ¿Dónde están los efectos? Aquí está desenfoque radial, ya listo. Le doy un clic hacia acá. Voy a modificar
el centro de ese efecto, voy a desglosar las propiedades que tiene ese efecto. Voy a mover en Y el efecto para que coincida con el centro de todo el objeto. Y voy a empezar con un nivel de 0. Cuando llegue aquí en medio va a ser, no sé, dijimos un 6, ¿vale? Y luego cuando llegue otra vez para acá va a ser un 0, ¿vale? Para esto me parece que sería conveniente hacer como que este frame de rotación, darle un clic derecho y tratar de modificar la aceleración. Con el asistente de fotogramas clave yo simplemente hago una desaceleración suave. Entonces eso ya me va a crear un movimiento como más suavizado y va a poder permitir que mi efecto de desenfoque de rotación se vea sincronizado con lo que es si yo llego a una cima donde el desenfoque es 6 y luego quiero ir otra vez a un valle, ¿no? A un punto donde el desenfoque sea cero otra vez. Eso es como si fuera un movimiento de 0, 6, 0, ¿no? Entonces, eso es una desaceleración. Para que coincida con ese movimiento, pues yo tuve que ponerle un clic derecho a este frame de rotación y hacer una desaceleración suave de movimiento. Y bueno, hay animadores que son mucho más específicos y de repente quieren modificar la curva de aceleración y desaceleración de la animación. Por ejemplo, si yo quisiera que esta rotación fuera con una curvatura diferente a la que me arroja por default del dar clic derecho sobre y ir al asistente de fotogramas y darle desaceleración suave, si yo quiero un efecto un poco distinto, más personalizado, puedo ponerle aquí, incluir esta propiedad en conjunto de editores gráficos. Y entonces quieren hacer, digamos, una manipulación más exacta de la curvatura o de la aceleración y desaceleración entre los movimientos, ¿sí? Por ejemplo, esto desacelera de una manera así uniforme, automática, ¿no? Pero si yo quisiera modificar eso, ya le di clic aquí a incluir esta propiedad en el conjunto de editores gráficos y voy a irme a esta pestaña que está aquí. Es un icono, un símbolo que parece un cuadrado con una S en medio. Él me va a desplegar lo que es la curvatura de movimiento de esta transición. Ahí se ve que va directamente acelerando de manera uniforme y se acelera de manera con una curva, ¿no? Entonces, esta curvatura la puedo modificar como si fuera un vector, ¿no? Hacerla más disparada de manera exponencial así. Entonces, el movimiento se ve un poco distinto, donde acelera muy rápido y después desacelera muy despacio. Entonces, todo eso lo puedo hacer con este vector que viene aquí. Entonces, esa transición en específico la voy a poder modificar en su aceleración y desaceleración si yo voy modificando la curva de este efecto, ¿no? En este icono llamado editor de gráficos que está aquí a la esquina superior derecha del panel de capas. Entonces, una transición mucho más fluida, mucho más personalizada, yo la puedo hacer. Si quiero añadirle más puntos, yo tengo que irme aquí a la herramienta pluma o G, que ahí viene el shortcut. Le doy pluma y le añado otro puntito aquí en medio, ¿no? Y ese puntito ya lo puedo modificar con herramienta de selección y voy a poder modificar la manera en que se genera la aceleración y desaceleración de ese efecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, hice una curvatura de principio a fin, de adelante hacia atrás, que es como, digamos, primero atrasa el movimiento, primero atrasa la rotación y eso acelera de manera rápida, ¿no? Entonces está interesante que el editor de gráfico es como una especie de curvaturas que manipulan la aceleración o desaceleración de lo que es la animación de vector, ¿sí? Entonces ya cuando cambie al modo capas normal, quitando el icono de editor de gráficos, le doy un clic para desactivarlo. Entonces ya me genera una animación un poco más personalizada, ¿no? Y dijimos esta composición 1, ahorita es composición 1. Voy a irme a la pestaña de proyecto, aquí arribita al lado izquierdo, y donde está la composición 1, aquí, y le doy clic derecho para cambiarle el nombre. Le voy a poner pétalo, ¿no? Porque se le implementa un pétalo. Luego voy a hacer otra composición, control N, y esta sí va a ser de 1000 por 1000 también, en la cual ahora voy a tratar de poner mi, digamos, pétalo, ¿no? Voy a cambiar el nombre a composición 1, la que acabo de hacer. Voy a ponerle animación flor. Y a, digamos, la composición llamada pétalo la voy a arrastrar aquí abajo. Aquí la tengo. Y como quiero que sea como una especie de pétalo girando, pétalo así, girando alrededor de un centro, voy a tener que hacer, digamos, más pequeña esta animación. No pasa nada, con escala simplemente. Y esto me genera la primera vuelta a 60 grados. Después del primer segundo, ¿no? Cuando llego aquí al segundo uno, aquí incluso lo puedo cambiar en la línea del tiempo a la izquierda, ¿no? Viene lo que es el detalle de poder cambiar al segundo 2 o al segundo uno, ya que estoy en el segundo uno, perdón.
Ahora sí, en esta parte voy a hacer un duplicado, ¿no? Control D. Aquí voy a quitar la colita del principio, Control Shift D. Voy a cortar esta primera parte. Entonces hago ese duplicado, quito la primera cola y después, para que no sea síncrona, es decir, esta animación está circulando así de esta manera en el sentido en el que esta composición llamada pétalo está siempre, pero para que se quede el primer pétalo atrás, yo tengo que ir a esa animación de flor. Y aquí esta composición de pétalo tengo que detenerla, ¿no? Tengo que hacer que el primer pétalo se quede allí, en la primera posición del segundo cero, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso de manipular el tiempo? Ya dijimos que con la parte del menú de capa, tiempo y activar remapeo del tiempo. Aquí me va a activar en este primera instancia, en este primer elemento del pétalo uno. De hecho, puedo cambiar el nombre, pétalo uno. Voy a hacer que cuando llegue al segundo uno, o de hecho cuando la animación completa termine, este primer pétalo no se mueva para nada, ¿sí? Es decir, que no cambie su posición, que no se anime. Entonces yo voy aquí a la parte de las flechitas de ir al siguiente fotograma, me voy al fotograma final y quiero que en vez de que la animación corra hasta el segundo 6, este primer pétalo se quede en el cero. Así se queda congelado esta animación y esto hace que si aparezca el siguiente pétalo. Sin embargo, veo que no fue buena idea quitar la colita de aquí, no pasa nada, simplemente lo devuelvo o lo estiro para que se corrija ese corte que hice, ¿sí? Entonces ya corre esto hasta aquí, hasta el primer segundo, ¿sale? Entonces yo simplemente desde el segundo uno hago un duplicado de la capa, que voy a cambiarle el nombre llamada 2, voy a duplicar, control D, aquí voy a hacer un corte, control shift D, a esta primera cola de aquí la voy a quitar, y al tercer pétalo, que es el que viene enseguida, voy a tener que hacerle, digamos, una repetición de la animación que yo tengo aquí en el objeto llamado pétalo, ¿sí? Voy a tener que encontrar el centro de rotación de este primer. Si le doy doble clic a pétalo, me va a dar la animación original, ¿no? Y me va a indicar cuál es el centro de este objeto vector llamado círculo 2. Entonces, para poder encontrar el eje de rotación, para poder hacer la repetición de la animación en la composición animación flor, voy a darle clic derecho, nuevo, capa de formas. Voy a utilizar la herramienta mano o la letra H para poder moverme para acá y saber cuál es el centro. Yo le voy a poner una serie de reglas, control R para sacar las regletas de aquí a los lados y voy a poner una línea guía que coincida con el centro de rotación de este primer objeto. Voy a acercarme con la ruedita de scroll, H para desplazarme de manera así manual, y ahí voy a crear simplemente un punto, ¿no? Que me ayuda a ver dónde está el centro de rotación de mi composición, de mi animación. Voy a hacer un circulito, más o menos así pequeño. Le puedo cambiar el color de trazo aquí arribita donde dice relleno. Voy a cambiar la color rojo. Y es un puntito rojo que me va a indicar dónde está el centro de rotación. Con P puedo cambiar la posición de ese puntito rojo y hacerlo un poco más exacto. Ya que está posicionado, me devuelvo a la animación flor en general y ahí me va a indicar el punto de rotación del frame, ¿no? Entonces allí voy a hacer con control R otra vez una línea guía que coincida con ese punto de rotación. Y ahora la animación llamada, o la instancia de animación llamada 4, voy a dejarle su color original y más bien voy a recorrer el efecto o voy a recorrer la animación hacia la derecha. Pero este objeto, que es la animación del pétalo en sí, voy a rotarla 60 grados. Perdón, y hay que modificar, se me olvidaba, el centro. Yo me desplazo con H, el centro se modifica con esta herramienta panorámica y lo llevo hasta acá, ¿sale? Entonces ahora sí ya puedo rotar 60 grados, sería más bien 120, no, está bien 60, para que haga el siguiente pétalo, ¿no? Entonces ya tengo la animación capa uno, que es la que originalmente va a quedar estática como el primer pétalo. La capa 2 es la animación en sí la primera vuelta del pétalo. Cuando suceda el segundo uno, hago un duplicado de esta animación de pétalo y la pongo aquí. Yo sincronicé el eje de rotación con la herramienta panorámica a ese
punto subjetivo, punto relativo, que hicimos por medio de pintar un circulito aquí adentro del vector original, del vector de la animación de pétalo. Al siguiente, en segundo 2 yo haría un duplicado de esta capa, sería la capa 5, recorrería este pétalo al segundo 2 y como ya tiene desplazado el centro de rotación aquí a estas líneas guía que pusimos, pues yo simplemente la animación 5 yo la rotaría 120 grados para que ahora me desplazara el siguiente pétalo, ¿así? Y al segundo 3 yo haría un duplicado de esta capa, la recorrería y ahora simplemente rotaría. Con R saco las propiedades de rotación. Ahora 180 grados, ¿no? Y del 3 al 4 ya me generó la siguiente animación. Hago otra vez un duplicado del archivo, o más bien de la animación individual de pétalo. Lo recorro y simplemente como ya está hecho el eje de rotación de esta flor, ya está sincronizado con el eje de rotación de la animación individual del pétalo, simplemente roto todo el objeto, toda la composición, otros 60 grados, sería 240, ¿vale? Y ya del 4 al 5 ya me generó la última animación. Entonces, esto es mucho más sencillo que estar haciendo otra vez el filtro radial y por cada uno estar modificando incluso los movimientos de gráficos para generar esa aceleración, desaceleración en cada uno de los pétalos, ¿no? Aquí ya simplemente tengo repeticiones de la misma instancia, repeticiones de la misma animación de pétalo individual y simplemente la estoy sincronizando. Tuve que buscar el eje de rotación, sí, del pétalo individual. Tuve que hacerme toda una tarea de estar buscando el eje central. Yo incluso ya lo puedo ocultar con el ojito ya esta capa de formas que era el círculo rojo. Aquí en esta animación general de animación flor, tuve que sincronizar con unas reglas donde está el centro de esa animación individual de pétalo. Y ya que lo tengo, fui duplicando nada más la instancia de pétalo para que se vaya poco a poco repitiendo y girando, ¿no? Como es el mismo movimiento repetido nada más 6 veces, pues simplemente fui desplazando ese movimiento poco a poquito. Ahora sí, retomando, también tuve que congelar el primer pétalo para que se quede siempre en la posición cero, ¿no? Con el remapeo del tiempo. Recuerden que es en capa, tiempo y activar remapeo de tiempo. Cero en este primer frame de remapeo y cero en el último frame de remapeo de esta primera capa, pues se quedó congelado en el punto cero y es mucho más eficiente que la primera versión que estábamos haciendo, que era pues estar duplicando, aplicando filtros y duplicando y aplicando filtros, ¿no? Ya simplemente se hace una sola vez la animación y solamente se repite y se gira, ¿sí? Entonces, la animación de vectores está interesante en ese sentido, con estos modelos hechos primero en Illustrator y después incrustados en After Effects. También es posible hacer ya después la incrustación en línea del tiempo principal, donde he estado haciendo el collage gigantesco de imágenes, pues ya la animación flor la puedo arrastrar en este segundo, por ejemplo, y se va a mostrar en cuanto se renderice. Ahí está. Ya se puede utilizar de manera personalizada. Otra forma de hacer animación de vectores es con los mismos vectores que ya tiene After Effects. Voy a hacer una composición nueva, control N, igual de 1000 por 1000. Y yo puedo utilizar los diferentes vectores que aquí tiene por default, aquí arribita en la pestaña, en la barra de herramientas, en la herramienta, por ejemplo, círculo o cuadrado. Doy un clic sostenido y se muestra qué es lo que puedo hacer. Y cada uno de estos vectores, por ejemplo, voy a empezar con un círculo, hacer una nueva capa de formas y hacer, por ejemplo, aquí me salió un cuadrado, yo quería un círculo. Y con Shift sostenido, pues los hago proporcionales, ¿no? Entonces, cada uno de estos vectores hecho con una capa de formas, ¿no? Nuevo capa de formas. Y después, utilizando las herramientas de vectores, también son modificables, ¿no? Y lo bueno de los vectores de After Effects es que si yo los redimensiono, si esto lo transformo y lo hago más grande, nunca va a perder su definición. Cosa contraria a los vectores hechos en Illustrator y luego incrustados aquí, pues si yo los agrando van a empezar a pixelarse. Pero pues bueno, es dependiendo de la elección de cada uno. Estos vectores, si yo despliego lo que se llama pues, el contenido del vector, ¿no? Este contenido del vector, yo puedo desplazar su flechita y mostrar qué es lo que contiene dentro. Aquí el vector de After Effects es posible cambiar el trazado, su anchura, su fin de línea, unión de líneas, límite de corte, límite de ángulo, relleno. Podemos deslizar aquí en la transformación del ellipse en sí.
Podemos cambiar la opacidad del mismo relleno. Podemos cambiar el ancho del trazo, ¿no? El trazado también lo podemos cambiar de tamaño aquí. Y así cada una de estas diferentes propiedades es animable, ¿no? Por ejemplo, en el primer segundo cambiamos de color de un rojo. Ah, pero esto es del trazado. El trazado, pues para que se distinga primero al primer frame, va a ser de color blanco. El grosor o la anchura del trazo va a ser más gordo. Y en este siguiente parte vamos a cambiarle. Damos un frame diferente, damos un clic para el nuevo frame y le cambiamos el color, ¿no? El trazo. A ver, entonces esto va a hacer que cambie de color nuestro trazo. Y así cada una de estas propiedades son animables, ¿no? Todo lo que tenga un reloj de tiempo es animable. Y pues existen propiedades del trazo y existen propiedades del relleno, ¿sale? El relleno también es animable, ¿no? Puede cambiar de este color rojo que tiene ahorita a lo mejor a un siguiente color que sea azul, ¿no? Ah, tengo que quitar el relleno que hice acá y ahora sí cambia de colores este vector, ¿no? También es posible sesgarlo y otro tipo de animaciones diferentes. Lo interesante es que como en los textos, aquí los objetos de forma también tienen una pequeña flecha que yo puedo dar clic y añadir más, incluso formas. Puedo añadir aquí enseguida una poliestrella, una elipse en el rectángulo, o sea, formas nuevas en esta misma capa de formas, o puedo añadirles este otro relleno, un trazo distinto y estar jugando con eso, o incluso en esta siguiente sección que son animaciones preestablecidas de lo que puede suceder con estos vectores. Por ejemplo, el inflar, desinflar está interesante porque es una animación que simula como si fuera, digamos, una especie de globo, ¿no? Como si estuviéramos pinchándolo por diferentes partes el objeto, ¿no? Entonces eso también es animable, ¿no? Puedo iniciar desde este primer cuadro y convertirlo a una forma un poco distinta, ¿no? Entonces esa animación sucede en el tiempo mientras va cambiando de color, ¿sí? Incluso los vectores pueden transformarse de forma. Forma que tengo aquí, si yo desgloso sus propiedades, voy a minimizar todo. Hay una parte que se llama trazo y esta parte de trazo pues tiene sus propiedades, ¿no? De opacidad y demás, pero yo quiero convertirla. Ah, perdón, aquí en trazado elíptico, que es la propiedad general de este objeto, lo va a convertir en un trazado de curva para que dentro de lo que es la propiedad de trazado elíptico que se llamaba antes, lo va a convertir a un trazado simple o PAT en inglés. Entonces, este círculo se convirtió en un trazado como si fuera hecho con una pluma. Como si estuviera hecho con una pluma, se convirtió a eso. Y este trazado también es posible cambiar su forma. Entonces, del primer segundo al siguiente, yo puedo incluso darle un clic aquí a un nuevo frame y cambiar los puntos que tiene aquí mi vector por medio de acercarme un poquito, dar un clic doble aquí en esta orilla para tratar de alcanzar el punto y dar algunos otros clics para tratar de alcanzar esa orilla. Ahí está. Un clic derecho me sirvió y un poco de clic para aquí a la izquierda y alcanzar uno de estos diferentes puntos de anclaje o más bien Beziers que funcionan igualito a los de Illustrator. Entonces en este siguiente punto el círculo se va a deformar en su path, o sea, en su forma general. Entonces el círculo se va a deformar de esta manera. Si le quito un rato lo que es el inflar desinflar, ¿no? Si lo desactivo con este relojito rápidamente se quitan esos frames. Entonces se aparece o se aprecia un poquito mejor lo que es el cambio de trazado. Podemos incluso hacer otra forma para que se entienda un poquito más dentro de lo que es nuevo, capa de formas y hacemos un círculo nuevamente. Entonces este elipse en el trazado elíptico, que es la identidad es la propiedad que le da identidad a nuestro círculo. Él hace que se comporte como el círculo o elipse. Le doy convertir a trazado en forma de curva. Le doy primero un clic a que se forme un frame nuevo. Y en el siguiente punto de la animación trato de alcanzar con doble clic, con clic derecho directamente sobre lo que es los puntos de anclaje. Doble clic para que se noten los puntos blancos del trazado. Y un clic derecho para alcanzar la orillita de lo que es la forma, ¿no? Entonces, ahora sí, en el siguiente punto deformo el path y se genera este cambio de forma, ¿no? Si yo quiero modificar otro punto en la animación, después cuando llegue por acá, doy otro frame y le puedo cambiar, es un clic a la forma, un doble clic aquí a la orilla y un clic al punto de anclaje y se modifica la forma del vector, ¿no? Entonces el vector empieza a cambiar de forma, ¿sí? Incluso esto puedo hacer que se transforme a otra figura diferente. ¿Qué tal si hago una capa nueva, también de formas?
Ahora le añado por medio de desplazar aquí la flechita y agregar. En esta flechita de agregar le pongo, no sé, una estrella de 5 picos con un trazado, perdón, añadiendo también agregar un relleno para este objeto. Ese relleno en vez de color rojo que sea verde, ¿sale? Y aquí en trazado de poliestrella lo voy a convertir a un vector. Voy a ponerle desplazar la flechita de trazado 1. Voy a ponerle clic para crear un frame. Agarro este frame y le doy copiar, control C en el teclado. Le voy a la capa esta que parece un riñón y le doy un poquito más para adelante. Y aquí voy a darle control V, pero señalando que quiero poner esa información de la estrella aquí en trazado 1, en lo que es la capa del path, más bien la propiedad del path, la propiedad del trazado de este elipse, y ahí pego la información de la estrella verde. Entonces mi estrella, perdón, mi forma de riñón se va a transformar en una estrella. Solamente oculto esta capa auxiliar que hice, esta capa de formas última, la desaparezco y se va a convertir en una estrella, ¿sí? Entonces yo puedo hacer que las formas cambien, que se transformen y que se deformen según nosotros querramos, modificando las diferentes propiedades de las capas de forma. Y siempre recordar que es posible agregar más formas por medio de este flechita de agregado. Y es posible hacer animaciones también preestablecidas aquí de los vectores. Y dentro de una misma capa puede haber una o varias formas. Yo recomiendo que sea una forma una capa de forma por cada vector. Y a estos vectores, en la propiedad de esa forma llamada trazado elipse, trazado rectángulo, trazado poliestrella, es posible hacerles un clic derecho y cambiarlos a paths o formas o vectores para poder ir cambiando la morfología de esos trazados. Si le doy otro frame aquí más adelantito y con un clic, un doble clic en la forma y después un clic a uno de sus vectores, perdón, esos puntos de anclaje, clic a la capa de forma, doble clic y ahora sí agarro una de las puntas y la deformo, ¿no? Entonces es posible que esos cambios de forma sean bien personalizados dependiendo de lo que necesitemos en nuestra animación. Lo único bueno es que estos vectores de After Effects no se pixelan. Si los voy deformando y deformando y cambiando, es posible hacerlo hasta el infinito y nunca van a cambiar su definición. Incluso un efecto interesante dentro de lo que es vectores puede ser el cambio de los rellenos y demás. O sea, si yo tengo esta capa de estrella, le añado agregar un trazado, este trazado es posiblemente blanco y de un grosor alto y puedo añadirle, por ejemplo, guiones, ¿no? Que sea de muchos puntos, ¿no? Aquí viene por default 10, puedo ponerle menos puntos y ese también es posible animarlo para que se desplace en el tiempo, ¿no? Yo puedo cambiar, ponerle un frame aquí a cada uno e ir cambiando de esas propiedades de trazado y que la animación de la estrella verde cambie su trazado de esta manera. E incluso añadirle, agregar un efecto de recortar trazado y en las propiedades de este recortar trazado, el inicio y el final con 2 frames distintos los animo y como le estoy quitando inicio, como la cortina de inicio está desplazándose, funciona similar a las capas de máscara, a los efectos de máscara, ¿sale? Entonces, estas diferentes animaciones preestablecidas, incluso puedo meterle un zigzag, ¿no? Y el tiempo también irlo modificando, pues me generan efectos muy interesantes, ¿sale? Ya todo combinado, pues se ve de una forma rara, ¿verdad? Pero hay chistes, tener como digamos una buena planeación de lo que yo puedo hacer. Y eso sería todo. La forma en que podemos animar vectores hechos en el After Effects. Y pues nada, espero les haya ayudado mucho. Nos vemos al rato.